Hola amigos de Nueva York Entre Letras, mi nombre es Ángel Esteves, director del programa de maestría del City College en español, y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, Carmen Boullosa, quien está con nosotros este año impartiendo la Cátedra Mario Vargas Llosa 2018, y quisimos aprovechar la oportunidad para conversar contigo un poquito, conocer de ti, de tu obra, qué estás haciendo, qué vas a hacer, etcétera, etcétera. Este programa va a salir en la televisión nacional mexicana, y también la entrevista va a ser publicada por Review, Literature and Arts of the Americas, que va a salir prontamente, creo que el semestre que viene. Entonces, como es costumbre en este tipo de programas, yo voy a permitirme la libertad de leer un poquito sobre Carmen Boullosa, pero yo quiero, Carmen, darte ahora verdaderamente y oficialmente la bienvenida, la cálida bienvenida al City College de Nueva York, en particular a nombre del programa de lenguas clásicas y modernas y de la revista Review, que ya ahora tiene su sede aquí con su editor Daniel Shapiro, y en particular también a nombre del programa de maestría en español y por supuesto de la cátedra Mario Vargas Llosa, que es lo que te trae a nuestra casa de estudio. Así que una cálida bienvenida. Muchísimas gracias, Ángel. Muy bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta ocasión. Esta fue mi casa muchos años, como sabes, y estoy feliz de regresar estos días. Así que vuelves a la casa, vuelves a casa. Muy bien. Bueno, entonces brevemente yo me voy a limitar en realidad, porque al ver tu hoja de vida es impresionante, y si me pusiera yo a hacer una lista tal y como aparece allí, estaríamos aquí por lo menos hasta las 5 de la tarde. Entonces no tenemos todo ese tiempo. Entonces me voy a limitar a leer algunas de tus obras, por ejemplo, las que han salido a partir de las últimas 2 décadas, digamos, para que el tiempo nos alcance. Veo aquí que en 2018 sale el primer volumen de tus novelas reunidas, Infancia e Invención, del 2018, que publica Penguin Random House. También está El Mundo, Novelas 2, el segundo volumen de tus novelas reunidas, del 2018. También está el libro de Ana, publicado por Ciruela, y Penguin Random House también, Alfaguara, México, 2016. También está Texas, por Editorial Alfaguara también, del 2013. También Las Paredes Hablan, 2010, por Ciruela también. El Complot de los Románticos, también de Ciruela, 2009. La Virgen y el Violín, Ediciones Ciruela, Madrid, 2008 también. El Velázquez de París, del 2007. La Novela Perfecta, recuerdo cuando esa novela salió porque tú estabas aquí en City College, del 2006. Y la otra, Mano de Lepanto, también de Ciruela, Madrid, 2005. Y no sigo la lista porque no se acaba. Eso es en el renglón novela. Ahora, en el renglón cuento aparece El Fantasma y el Poeta, que se publica Ediciones Sexto Piso en México, 2007. Y en el renglón teatro, Los Hijos de Freud, Pastorela Inconsciente, del 2000. Eso es en coautoría con Jesús Rodríguez. También aparece Los Totoles, por la editorial Alfaguara, año 2000. Y en el renglón poesía aparece Alquimia de los Planetas, del 2018, obra reciente. La Impropia, del 2017. Amartya o Hacha, del 2015. Corro a mirarme en ti, del 2012. Y La Patria Insomne, del 2011. Quiere decir que tenemos una publicación más o menos cada año. Dentro de los ensayos, en el renglón ensayos, también la lista es inacabable, pero voy a citar solamente algunos. El más reciente, de 2015, Narco History, How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War. Esa es la más reciente, del 2015. A 4 manos. Sí, que sale en alemán, sale en italiano. When Mexico Recaptures Texas, otra colección de ensayos, del 2015.
también aparece Azúcar Negra, por el Fondo de Cultura Económica del 2013. Cuando fui mortal, editorial Cali Arena de México, 2010. Y ya no los canso más con la lista la lista inacabable de publicaciones que tiene Carmen Boyosa. Carmen, yo quisiera comenzar la conversación. Eres novelista, eres ensayista, eres cuentista, eres de todo, pero ¿en qué orden podemos ver esas modalidades tuyas? ¿Cuál, digamos, cuál de ellas es la que ejerces con mayor pasión y por qué? En realidad, siempre que empiezo un proyecto, no estoy muy segura en dónde va a aterrizar o qué forma va a tener. Digamos, tengo una idea, una obsesión, una intención, y conforme voy trabajando le voy dando pues la forma final que tendrá. Claro que es muy diferente escribir un poema que escribir una novela, tiene requerimientos totalmente distintos, pero hay veces, me ha pasado, sobre todo más recientemente, tengo esa impresión, que empiezo, cuando todavía no tengo el tono, digamos el caso México, cuando empezó a subir la violencia y a caer las cabezas de los decapitados y los cuerpos llevamos una cantidad incontable de cadáveres, 240,000 oficiales, casi 40,000 desaparecidos oficiales, son muchos más los dos números, sobre todo los de los desaparecidos. El tema evidentemente me obsesionó, no podía yo pensar en nada más que eso. Y pensé escribir un ensayo, en realidad escribí primero un libro de poemas, La Patria Insomne, después volví a intentar el ensayo, sola no quedó lo que yo deseaba, convencí a mi marido, nos sentamos juntos a trabajar, quedó un ensayo escrito a 4 manos, después el tema no me dejaba en paz, di una conferencia en Berkeley, creí que iba a ser un ensayo, escribí un poema que es La Impropia, etc. Intenté una obra de teatro con las Antígonas, siempre es una obsesión que va cobrando forma o el tono o lo que sea. ¿Y qué soy yo más? Si soy más poeta, si soy más novelista, creo que soy lo que estoy escribiendo. Cuando soy poeta, todo lo veo en el momento en que yo estoy trabajando, entiendo que es como otra lengua diferente, o una lengua que es más que nada silencio. Entonces, soy lo que estoy siendo, y a veces quiero poner marcha atrás, tengo la necesidad de escribir una conferencia o debo entregar algo, y en realidad estoy siendo poeta y me cuesta mucho trabajo volver a poner mi voz o el tono de mi voz en donde debe de estar para lo que es mi deber. Mi deber en realidad el mayor es siempre pues escribir lo que es necesario para mí, que suele ser lo que es necesario afuera, porque el escritor es siempre como un termómetro de los otros. Y has dicho algo que me interesó, dices, parafraseo lo que acabas de decir, y es que los temas te persiguen, más bien de tú elegir los temas. Cuando un tema te obsesiona, no lo sueltas hasta que lo explotas, hasta que lo dejas terminado, o te quedas satisfecha, digamos, por lo menos. Nunca me quedo satisfecha con los temas, siempre creo que no sé nada. Siempre soy muy obsesiva prácticamente para todo lo que hago. Soy increíblemente obsesiva de si tengo que hablar de un tema, explorar ese tema, si yo entro en una obsesión, explorar esa obsesión, y después cambio a la siguiente obsesión. Entonces, sí, los temas me persiguen, no los persigo yo, pero un tema también se concatena con el siguiente. Y a veces la realidad nos atropella a todos. No, las últimas semanas me ha costado mucho trabajo no pensar solo en un tema, que es la caravana de la población flotante de la América Central que ha estado cruzando México ya desde hace años, y que México ha hecho un papel pues muy difícil, en gran medida de intentar pararlos o de pararlos con la violencia. Y en este caso, pues con la caravana tan multitudinaria, es un problema diplomático, es un problema universal y es sobre todo una tragedia humana. Ahora bien, ¿cómo está uno al día con todo lo que a uno lo obsesiona? Es imposible. Es imposible porque las obsesiones intelectuales son unas
y la realidad que se ha vuelto tan atroz es otra, ¿no? En ese mismo renglón, más o menos, el artista, y tú puedes contestar esto perfectamente bien, porque desde el punto de vista de la novelista, de la poeta, de la ensayista, se puede decir que un artista literario, un creador literario, ¿nace o se hace? Yo creo que se hace. Se hace. Y también creo que se nace, pero yo creo que todos nacemos con un poco de poetas y de locos. ¿Verdad? Y que la educación nos despoetiza o nos desenloquece la educación doméstica, la educación formal, pero en realidad un escritor tiene que educarse continuamente y mucho para poder ejercer una profesión que demanda continua atención, Por supuesto. de entrega de tiempo completo y el que sobra también, o sea, entrega de vida. Sí, sí. Entonces no basta, no cabe decir es que ese escritor así nació escritor. No, pues eso no. Esa es una palabra vacua, es una palabra que no explica lo que es un escritor. Ya, qué bien. Yo siempre digo que los escritores se parecen mucho a los médicos o a los científicos, pero en específico a los médicos, porque los médicos continuamente tienen que ponerse al día con las enfermedades, con los tratamientos, en fin, con las medicinas. Con todos, sí, con todos los medicamentos. Carmen, en cuanto a la creación de cuento o relato corto, ¿tú compartes la opinión de que es más difícil crear un tomo de cuentos bien hecho que una novela, por eso de que el cuento es intenso y la novela es extensa? ¿Tú compartes ese? Yo creo que la novela puede ser tremendamente intensa, y que el cuento a veces sí puede tender a ser un poco extenso. Tienen una estructura diferente, me parece. Digamos que un puente se parece más al cuento que a la novela, que la novela es más como un edificio, como una habitación, pero una habitación si es como debe de ser. Todos sabemos que tiene olores, intensidades, captura, etcétera. Cuento es para mí sí un estado de excepción. Y en mi caso, cuando es cuento, tiene que ver también con la risa que siempre es milagrosa, o tiene que ver con el estado ese que llaman de iluminación del poeta, algo que tiene algo de instantáneo. Porque si alguien ríe muchas horas seguidas, pues se muere. Como que es como el hipo, ya no tiene chiste. Y es como el hipo también, el hipo mata. Y la risa, si viera contigo, pues sería una cosa también mortal. Y el cuento no puede ser más largo. Entonces, en mi caso personal, pero como lectora sí veo que tienen un tipo de tensión diferente. Sí, por supuesto. El día martes, que fue la apertura de la Cátedra Vargas Llosa, tú aludiste mucho al papel de la mujer, a las escritoras mujeres, y a mí se me ocurrió preguntarte si hay una deuda entre las mujeres contemporáneas, autoras, con Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo ves tú a Sor Juana Inés de la Cruz en ese renglón? En el hecho de que Sor Juana Inés de la Cruz fue tal vez la pionera en iniciar este diálogo o este reclamo de que las mujeres pues tienen todo el derecho del mundo de educarse, de escribir, de expresarse libremente, en fin. Cuéntanos cuáles tus impresiones sobre Sor Juana. Mi impresión es, mi última obsesión longeva, o en la que llevo más tiempo sumergida, han sido autoras de nuestra lengua. Y tengo la impresión de que Sor Juana, estoy segura, Sor Juana no fue la primera. Pensemos incluso a una figura que lo tradicional ha querido apropiarse, que es el caso de Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Ella no quería ser como su mamá, a ella no le gustaba el molde de lo que era su madre, no le gustaba esa idea de mujer, y en realidad ella reinventó una idea de mujeridad, sin formularlo de una manera tan directa, sobre todo porque siendo ella, como se le llama, una santa o alguien que tenía esta prioridad por ese tipo de vida, pues reformuló la vida desde ese lado también. No quería tener hijos, no quería una vida femenina, vida de mujer, quería otro tipo de vida, y lo hizo.
fundó una orden, en vida fundó 17 conventos, se parece más a un banquero que a una ama de casa, digamos. Ella realmente es un personaje extraordinario. Pero como ella hay muchas, está María de Zayas, que además María de Zayas, que es anterior a Sor Juana también, que fue la autora más leída de su tiempo, quiero decir, autor, no autora, sus novelas cortas llegaron a venderse más que las novelas ejemplares de Cervantes o que las novelas cortas de Lope de Vega. Ella habla directamente, toda su agenda le llamaríamos ahora feminista, es equivocado decirle feminista porque no se usaba el término, pero ella decía las mujeres no pueden recibir un trato distinto, las mujeres, y vivió con una mujer, vivió sola, no hizo lo que se esperaba de una mujer, lo dejó por escrito, su narrativa también no es femenina, es extremadamente violenta porque ella necesita rehacer las instituciones. Entonces, Sor Juana pertenece, y si nos vamos a la antigüedad, no mucho más, pero solo estoy tomando de nuestra modernidad y de nuestra lengua. Sor Juana es parte de esta tradición y ella insiste en su propia obra que ella pertenece a una genealogía de autoras geniales y de mujeres geniales, y que ser mujer no quiere decir ser un niño o ser un ser humano a la mitad. Ella lo defiende, además en su carácter de novohispana, está puesta en un punto sensacional. Es una escritora genial, fue muy querida en su tiempo, muchos siglos estuvo en la oscuridad Sor Juana, nos la regresó Amado Nervo, que era genial, aunque era también un genial misógino, pero ese ya es otro capítulo y de este no vamos a hablar ahora, y yo lo adoro, no quiero hablar mal de él, nunca quiero hablar mal de él, lo adoro. Pero creo que siempre ha seguido una larga tradición de autoras geniales, y lo que ocurre en la historia de la civilización o la historia de la humanidad es que son como ondas, de pronto hay periodos que soportan la idea de la mujer creadora y hay periodos que no. Ahora bien, decir mujer y decir creadora pues son sinónimos. Una mujer, para empezar, tiene la capacidad de ser creadora de vida. ¿Hasta dónde vamos? Hasta que la cirugía intervenga y realmente también un varón pueda tener ya leí por ahí que decían que el primer varón había tenido un hijo, pero en realidad era una trans. Entonces, bueno, pero puede ser, o sea, ya rompimos ese límite. Y pienso que cuando eso ya no sea solamente un transponer, sino que ese poder creador sea, porque lo que nos ha marcado no es, como dice Freud, la envidia del pene, lo que nos ha marcado es la envidia de la maternidad, la envidia de la capacidad creativa, la envidia de nuestras diosas, las enterramos por eso. De la misma manera que en estas ondas de misoginia por las que pasa la historia, se entierra también la figura de la mujer creadora. Muy bien, interesante. Yo quería darle un seguimiento a esa misma pregunta y se me ocurría mientras tú hablabas. ¿Se ha recorrido suficiente territorio a partir, digamos, de la semilla que plantaron esas tempranas feministas? ¿Se ha cosechado ya ese fruto o todavía queda mucho camino que recorrer? Estoy hablando de las mujeres autoras. Es un asunto muy complejo porque, digamos, uno de nuestros grandes clásicos, de nuestros libros que están en los libreros de la humanidad, que te da pena decir ahora los libreros porque la gente ahora trae un Kindle o trae un libro electrónico, incluyéndome a mí que leo en el metro y en los aviones en el lector electrónico, pero también eso es mi librero, es mi biblioteca. La Ilíada y la Odisea. Y hay quien argumenta, hay un libro escrito serio sobre esto, que en realidad fue una autora. Lo argumenta con mucho detenimiento, explicando cómo en realidad los espacios domésticos están mucho más comprendidos que los espacios que en teoría le corresponden al hombre, el espacio de la guerra, el espacio del viaje, el espacio del barco. Entonces, si es que sí fue fue Homera y no Homero, querría decir que es que las olas son muy fuertes. Pienso en el boom, lo que hablé ayer. En el boom no hubo una sola autora. A Cristina Peri Rose medio la golpearon de ladito, pero tampoco. No levantaron a Rosario Castellanos, no levantaron a Elena Garro. Bueno,
no levantaron a muchas latinoamericanas que debieron haberse levantado con esa ola. Y no las levantaron porque era un club de Toby, era un club de varones, y era un gusto, era un momento muy peculiar, porque era un momento muy progresista en algún sentido. Las feministas estuvieron muy presentes en el 68, las mujeres estuvieron en esta reinvención de la vida privada, muy activas, pero a la hora que el mercado y el universo, entonces solo tomaron a los hombres. Entonces siempre es un ir y venir continuo, que si hemos avanzado más, dando más espacio a las mujeres, en una medida sí, pero también la violencia contra las mujeres ha sido mucho más grande. Cierto que ahora sabemos más de la violencia doméstica, cierto que sabemos más de los casos de abuso, pero también es cierto que es una realidad, que es algo que ocurre. Y es una cosa que tenemos que analizar con cuidado y pensar que esa ola misógina, no misógina, no ha avanzado alineando los dos géneros con suficiente justicia. Suponiendo que seamos dos géneros, bien lo pelearon Paul Gauguin y Flora Tristán, en realidad lo que ellos querían era borrar esta división nada más de los dos géneros, y hacia allá creo que apunta más una sensibilidad colectiva, aunque claro, después sale gente espeluznante, cuyo nombre da asco repetir, como el señor Trump, que quiere abolir enteramente eso, va a ir contra los trans y luego va a ir contra los homosexuales y luego, claro que ha estado contra las mujeres, reduciendo los presupuestos para los programas dedicados a las mujeres, reduciendo todo sentido de otredad, con una agenda racista, clasista, homófoba, deshumana. Entonces, por eso es tan compleja la historia de la humanidad, porque yo nunca hubiera pensado que íbamos a estar viviendo el presente que estamos pasando ahora. Y no lo hubiera pensado porque uno tiene la ilusión de que la historia avanza y de que ya hay tantas autoras ahora publicadas y apreciadas y de que ya hay una mayor libertad para los de diferentes géneros sexuales, pero al mismo tiempo, ¿con qué nos encontramos? Pues con las cifras de feminicidio, violencia contra las mujeres, menosprecio para las autoras, olvido de grandes artistas, mujeres, y bueno, la cereza del pastel, gente como Trump, esas agendas no han muerto. Y yendo por esa misma línea de pensamiento y hablando de las mujeres escritoras de nuestro siglo, ¿tú catalogarías o se podría catalogar como un boom femenino el hecho de que pues hay una gran cantidad de mujeres escritoras que no tienen nada que envidiarle al hombre escritor? ¿Tú crees que se puede catalogar eso como un boom? Especialmente, digamos, en las últimas décadas, qué sé yo, en las últimas 2 décadas que van de este siglo y en las, no sé, la 90, el 2000, ¿te parece eso como un boom femenino de escritoras? Sí, me gustaría encontrarle una palabra, pero en realidad sí me lo parece. Tuve la suerte el año pasado de ser jurado de escoger 39 autores menores de 39, de una lista que nos habían mandado previamente los editores. En la lista había muy pocas mujeres, porque es lo que mandaban los editores o proponían otros autores. Pero de esa lista que nos enviaron, lo mejor eran las mujeres, fue extraordinario. Claro, a la hora de la entrega de la lista final, nos atacaron y hicieron bien de atacar diciendo, pero ¿por qué menos mujeres? Tienen toda la razón, tendríamos que haber tenido más mujeres. El problema es que había que representar a todos los países, muchos países no enviaron mujeres, había que representar todos los temas, había que mostrar la variedad de las narraciones, pero la verdad, Ángel, lo mejor eran las mujeres, una cosa extraordinaria. Yo sentí una emoción tan grande leyendo estas voces nuevas de mujeres, tan perfectamente puestas en ellas mismas, tan increíblemente talentosas, y no nos han faltado nunca en la historia literaria. El problema es que pasan por este sedazo, el sedazo del editor, y la ventaja es que también más mujeres van ahora a la universidad, más mujeres eligen autoras, más hombres tienen más buen gusto,
y entonces vemos más mujeres, digamos, en las mesas que el mercado acepta. Y cambiando un poquito ahora el tema sobre, digamos, tu obra en general, ¿cómo crees tú que el lector ve en tu obra representada la mexicanidad? O tal vez sería más justo preguntar cómo ve el lector la latinoamericanidad en tus obras. Qué buenísima pregunta, y la respuesta honesta de mi parte sería: no tengo ni idea. Yo de mí misma, sí, o sea, yo he aprendido, sobre todo por mi carácter de alma en fuga, que siempre estoy viviendo en otro lugar y que estoy casada con americano, yo veo mucho en mí de mexicana, infinitamente más de lo que yo me imaginaba cuando vivía en México, porque uno siempre tiene puesto el ojo muy crítico, uno siempre siente que está en el margen, uno siempre siente que es distinta a los demás, pero viviendo a la distancia, pues me la paso viendo cuán mexicanamente reacciono ante todo. Ahora que veía La Caravana, por eso hablando de latinoamericanidad es importante decirlo, veía La Caravana y veía los colores de la caravana, en la ropa, la piel, en todo, o sea, había algo en esa tragedia, veía yo también esta fuerte tendencia estética en lo más profundo de nosotros mismos. Y así soy, o sea, uno llega a mi casa en Brooklyn y en mi casa en Brooklyn uno entra a Coyoacán. ¿Por qué? Porque traes a México porque contigo. Yo traigo a México conmigo. Qué bien, sí, qué bonito. Y es mi riqueza, es mi fuerza, es mi alegría y es también mi dolor. Más fuerte, o sea, lo más intenso en mi vida, pues sí es esto. Sin querer ponerme nacionalista. Y claro, voy a la América Latina, cualquier lugar de América Latina, y la verdad es que me siento en casa. Tengo entendido que en México un tema que se ha atendido muy poco es la presencia del negro o la presencia de los afrodescendientes en México. Y ya tú has, tengo entendido, has tocado el tema ya en alguna de tus obras. ¿Cómo ves tú ese problema en México? ¿El negro tiene un lugar en México? El carácter peculiar del racismo mexicano está en el hecho de que nos pensamos como un país mestizo, o la ideología posrevolucionaria después de la Revolución Mexicana era: todo este es un país de una sola raza, la raza mestiza, la raza mexicana, toda esta agenda vasconcelista. Pero no solo estaba en Vasconcelos, estaba muy enraizada en muchos autores, intelectuales y en la gente. Y esto peculiarmente marginó mucho más a los indios y invisibilizó a la población afromexicana, que para Sor Juana era tan visible, porque Sor Juana escribió sus poemas, sus negrillos, y escribió sus tocotines, sus poemas en náhuatl, imitando el español hablado por el que apenas lo balbuceas, viniendo de otras lenguas. Y ella creía que todos formábamos una nación y que la riqueza era esta diversidad. Entonces la agenda posrevolucionaria nos implantó una sola raza, lo cual es una ridiculez absoluta, sobre todo sabiendo que hay tal variedad de diferentes lenguas en México. Ahora, el caso del afromexicano, ya hay muchos estudios, la última década y media ha habido, bueno, lo hizo antes Aguirre Beltrán, pero la última década y media ha entrado mucho a estudiar el caso, y lo que yo no he visto todavía publicado es un estudio serio de aquellos cimarrones que dejaron este país esclavista, Estados Unidos, y se fueron para México. No hay una contabilidad, no hay un número aproximado, no hay ninguna exploración en serio de ver esa riqueza que heredó México, que heredó porque nosotros les dábamos la ciudadanía, o sea, cruzaban la nueva frontera y nosotros automáticamente, porque en nuestro país estaba prohibida la esclavitud, y automáticamente les dábamos su carácter de ciudadano. De esto
no se ha hablado lo suficiente y ha sido mi última obsesión en ese tema. Hablé de estos personajes, los hice miembros activos. En México han sido muy presentes en nuestra independencia, en nuestro movimiento de independencia, Guerrero, Morelos. El afro-mexicano ha estado muy presente, pero también sin esta particulación en razas. Creo que eso es mucho más sabio. Digamos, lo que hizo la Revolución Mexicana fue reducir, en lugar de decir somos de muchos tintes, colores y lenguas, nos quiso reducir a una raza única, la mestiza. Ahora cambiando un poquito más de tema, digamos, subiendo un poquito más al norte, pasando el Río Grande, ¿qué piensas del Me Too Movement? Yo sé que ese tema tiene una actualidad, bueno, está sobre el tapete todos los días, y yo sé que te interesa mucho ese tema y quisiera saber tu impresión sobre esa nueva fiebre viral que anda en las redes. Bueno, si anda en las fiebres y anda en el mundo. Sí, se ha extendido. Claro. En el mundo entero. Sería incomprensible sin Trump. Pienso que todos los extremismos son pavorosos. Pienso que es muy importante, como lo apunta el libro de Marta Lamas, que es muy importante que definamos exactamente qué es abuso, que definamos exactamente qué es acoso. Todo esto ponerlo muy sobre la definición. Creo que es importante precisarlo y creo que lo que pasa es que es muy difícil decir que hay que atemperar los ánimos. Es muy difícil porque quienes sufren un abuso no tienen por qué tener el ánimo atemperado. Lo que me preocupa es que vivamos linchamientos que se llevan entre los pies una buena convivencia y un buen espacio de comprensión del otro. No el hombre y la mujer, sino el otro con el otro, de todo tipo. Pero los ánimos están muy caldeados, y están muy caldeados porque se ha robustecido la racista, por el fenómeno Trump y todo lo que lo acompaña, que no es solamente él, hay todo el mundo. Es una maquinaria. Es una maquinaria y es como una enfermedad. Así la veo yo, como una verdadera y espeluznante enfermedad. Y entonces me cuesta trabajo porque, digamos, yo soy feminista, pienso que es muy importante hablar de estos temas, pero al mismo tiempo veo que no hay por qué ser un loco, no hay por qué, porque entonces ¿quién va a pagar el pato? Lo va a pagar el movimiento feminista. El movimiento feminista va a cargar con los linchamientos injustos, innecesarios. Entonces eso es lo que pienso. En resumidas cuentas, ¿qué opino del movimiento Me Too? Que qué bueno que apareció en tiempos de Trump y que era imprescindible que apareciera. Ya. Bueno, ya eso es una señal de que tenemos que parar porque ya la cátedra Vargas Llosa está a punto de comenzar la sesión de hoy. Pero Carmen, quisiera darte de nuevo la cálida bienvenida que mereces porque has vuelto a tu casa y quería agradecerte el que hayas tenido la amabilidad de permitirnos conocer un poquitito más de cómo piensas, de qué has estado haciendo. En fin, se me quedan algunas preguntas que no he podido, que no vamos a llegar hoy. Pero quería agradecerte ya para terminar a nombre de nuestro programa, bueno, primero a nombre de City College, nuestra casa de estudios, y en particular del programa de lenguas clásicas y modernas de Review, Literature, Arts of the Americas, y del programa de maestría en español. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima entrega de Nueva York entre letras.